Hola, ¿qué tal? Es un verdadero placer saludarte. Mi nombre es Sid Castañeda, soy trader independiente y creador de bursatilfx.com. Y bueno, en esta ocasión estoy haciendo un pequeño contenido porque me han preguntado qué pasa con FXM, qué es lo que está ocurriendo, qué va a ser de la gente que tiene cuenta con FXM o los que querían abrir cuenta con FXM. Bien, FXM hasta hace un tiempo era el broker más sólido, más grande en Estados Unidos, tenía mucha presencia, en Japón también, en Europa, incluso empezaba a tener presencia en Latinoamérica y era de hecho de los brokers que yo recomendaba porque realmente llevaban un historial impecable. Sin embargo, son empresas y eventualmente podríamos decir cometen errores, pero en este caso cometer el error fue más bien, el error fue sacrificar toda esta reputación por ganar más dinero y en especial en Estados Unidos esto no se puede hacer. Porque la NFA, yo siempre le comento a los colegas traders, la NFA es como un pitbull. Si te encuentra una irregularidad, va a llegar y no te va a soltar hasta que acabe contigo. Y es lo que vemos ahora con FXM de Estados Unidos. Para los que no estén enterados, FXM fue sujeto a investigación por la NFA, que es la Organización Reguladora de Estados Unidos. Encontró irregularidades y multaron. Tiene una multa millonaria FXM. Le quitaron la licencia, ya no va a poder operar o trabajar. Los directores de FXM han quedado baneados del mercado bursátil, están prácticamente vetados. Y ahora FXM de Estados Unidos prácticamente ha quedado destruido. Ahora dirás, bueno, pero está FXM en Europa, en Latinoamérica. Sí, pero FXM de Reino Unido también va a entrar en investigación. La FCA también es muy estricta y va a estar investigando FXM. Independientemente, aun cuando en Europa no esté haciendo nada de esto, aún así la reputación se le va a ir al suelo. Y brokers como FXM de Latinoamérica, o más bien es el mismo broker, por eso su rama de Latinoamérica, que no tenía regulaciones, vivía prácticamente de la reputación misma de FXM y ahora prácticamente va a quedar también sin lugar de donde sostenerse. Así que a mi parecer FXM, aun cuando FXM de Reino Unido todavía no está en esta situación, ya no es momento de estar con ellos. Así que esto es así. Un poquito de historia. ¿Qué pasó con FXM? Bueno, hace como 10 años aproximadamente FXM se dio a conocer o se manejó ya como imagen pública de ser un broker sin mesa de dinero. Es decir, un broker que no hace dealing desk. Y bueno, pasa que ellos hacen esto, ven que son muy grandes y que con los spreads tienen más que suficiente y ya no se meten en complicaciones del dealing desk. Pero luego de esto el broker decide, y ahí está la mala decisión, crearse una especie de proveedor de liquidez que trabajaba en conjunto con ellos. De esa manera era como una empresa parte de FXM o hermana de FXM o socia de FXM que hacía de contraparte de los clientes de FXM y de esa manera pues FXM también se beneficiaba. Tenía reputación de no dealing desk, pero sí estaba haciendo algo digamos como mesa de dinero. El problema aquí fue que si FXM hubiera dicho, ¿saben qué? A partir de ahora sí voy a manejar mesa de dinero, no pasa nada, pero lo quiso ocultar. Y eso de ocultar la información, a la NFA no le puedes ocultar información, porque si se entera, te acaba. Y eso fue lo que pasó. Le ocultó a la NFA esta información, se manejó de esta manera ilegal y la NFA terminó por llegar a destruirlo. Y bueno, de esto se pueden sacar cosas buenas o se pueden sacar cosas malas, tanto un aprendizaje como una situación negativa. De hecho, yo hasta hace tiempo yo recomendaba FXM de Reino Unido, ahora mismo ya no. Pero, ¿qué aprendemos de esto? Que incluso las empresas más serias llegan a hacer este tipo de errores y
por esa razón es que Bursátil FX no se alía con ningún broker. A mí no me gusta tener una relación con ningún broker, no hay publicidad de ningún broker en mi página, etcétera. Y los brokers no están bajo mi control y si ellos cometen errores me van a perjudicar a mí. Entonces por esa razón yo no hago tratos con brokers y me gusta que sea independiente esta comunidad y creo que es lo que la hace que funcione bien. Que yo no tenga la obligación de recomendar a X broker, que no tenga que darles a ustedes links de afiliados para que vayan y entren y yo gane algo. No me interesa y básicamente es esto. Simplemente ahora hay que cambiar de broker. ¿Qué va a pasar con la gente que tiene cuenta con FXM o que pensaba abrir una cuenta con FXM o que tiene cuenta con FXM fuera de Estados Unidos? Porque aunque solo sea Estados Unidos o la rama de Estados Unidos la que fue destruida, todas las demás van a eventualmente caer porque se cayó la raíz prácticamente. Todas las demás se van a marchitar. Si tienes una cuenta con FXM de Estados Unidos, considera una cosa, es un broker regulado. Dentro de todo es un broker regulado. Y por eso la importancia de siempre elegir un broker bien regulado. La NFA llegó, los multó, los canceló, pero FXM lo que va a hacer es vender su cartera de clientes. Naturalmente le va a perder dinero, pero a los traders en sí lo único que va a pasar es que los van a migrar a otro broker. Si tú tienes una cuenta con FXM, lo único que va a pasar es que tu cuenta va a cambiar a otro broker, el que haya comprado las carteras de clientes. Se habla de que va a ser forex.com, que es un broker regulado también, muy sólido, y de esta manera pues no va a pasar a mayores, simplemente va a ser una migración a otro broker. Si tú quieres, puedes retirar tu dinero y cambiarte a otro broker, o si te gusta el nuevo broker, pues sigues trabajando con él. En sí no va a perjudicarles en nada. Si tienes cuenta en FXM de Reino Unido, podrías seguir ahí, aunque lo mejor es cambiarte. Ahora mismo ya hay nuevas opciones mejores como FX Pro. También es muy sólido, también es muy fuerte y por supuesto, como siempre, todos tienen su punto débil, o todos, o más bien nadie está exento de que pueda pasar algo así. Lo hemos visto con Alpari, muy buen broker, cayó con la crisis del movimiento que se dio entre el euro y el franco. Ahora FXM por un error cae en esto. Realmente no vas a estar exento, pero si eres trader en un broker regulado, pues simplemente va a ser un cambio de broker o una devolución de dinero. Esto es lo que pasa con brokers regulados. ¿Qué es lo bueno que le sacas de esto? Bien, primero, que ves cómo actúa una reguladora. Y ahora vimos hablar al pitbull de las reguladoras. Vimos cómo actuó la más estricta, la Gestapo de las reguladoras. Ahí no se anda con medias tintas. Ok, hay una irregularidad, me meto, lo investigo y si lo encuentro, te destruyo. Así es la NFA. Y no hay limitaciones con ella. Esa es una de las ventajas de Estados Unidos y la NFA. Que Europa también tiene lo suyo, sí, pero la NFA es lo más estricto. Que te limita a mover el stop loss, que no te permite apalancarte demasiado, que no hay hedging. Bueno, son reglas que ellos ponen. Pero de que te defiende, te defiende. Y este fue un despliegue de fuerzas de la NFA y la hemos visto amenazar a todos los brokers. Los que recuerdan las regulaciones que impuso después, lo del stop loss, lo del apalancamiento, cuando muchos traders migramos fuera de Estados Unidos, lo recordarán. Se puso el ultimátum. Saben que la NFA puso estas reglas. Todos los brokers de Estados Unidos o se adaptan o perderán su licencia. Y bueno, este fue un despliegue de fuerza de la NFA. Ahora ven cómo actúa una reguladora. Y pues como les digo, si su broker está regulado, bien regulado, no pasa a mayores. Simplemente se da una migración o se devuelve el dinero a los clientes. Básicamente es eso. Ahora, ¿quién va a comprar las carteras de clientes? Bueno, es una empresa que sería Gain Capital.
Es lo que se está manejando como información oficial, que sería Gain Capital, que manejan lo que sería Forex.com. Forex.com está presente en estas partes del mundo, en Canadá, como Ottawa, tenemos en New Jersey, tenemos también ahí oficinas en Estados Unidos, tenemos en Europa, en Londres, tenemos en Rusia, tenemos en Tokio, tenemos en Beijing y en Sydney. Tú puedes elegir quedarte con este broker o no hacerlo. Es un broker bien rankeado y ahora mismo, como va prácticamente a devorarse a un gigante, va a crecer mucho más también como broker. Por lo tanto, en resumen, para preocuparse diría que no hay razón. Simplemente pues habrá que hacer otras recomendaciones de broker. Por mi parte, si ya tienes cuenta con ellos no pasa nada, va a haber una migración, o si estás en Reino Unido pues te puedes cambiar a otros buenos como FX Pro. Y si estás en Estados Unidos y no te gusta Forex.com, hay otras opciones como Oanda, que es un buen broker también. Si quieres un SN, puede ser FX Open. Y bueno, lo que sí le dije a toda la gente cuando me preguntaban sobre FXM de Latinoamérica, ese sí no lo recomendaba, precisamente porque ahí no hay una regulación. Ellos se sostenían básicamente de la reputación de FXM, la cual ahora mismo ya es inexistente o es muy mala. Entonces, que sí, que daban atención en español, pero no había una regulación de verdad, así que yo nunca recomendé FXM de Latinoamérica, pero fuera de ahí no hay ningún problema. Así que esto es lo que pasa cuando rompes las reglas y eres un broker regulado. Llegan y te destruyen. Ahora mismo la FCA, que también es muy estricta, va a estar ahí en investigación con FXM Reino Unido. Esto seguramente así es. Pero yo creo que FXM, aun cuando en Reino Unido no tenga este tipo de problema, que es muy probable que sí lo tenga, aún así, yo creo que por la pura reputación que se ha arruinado, ya FXM ya no va a ser una buena opción. Y bueno, pues básicamente sería esta la situación con FXM. La importancia de tener un broker regulado, que tú tengas esa tranquilidad de que hay una reguladora seria que está detrás cuidándote a ti como trader y cuidando tu dinero. Hemos visto a la FCA actuar defendiendo en el caso de Alpari, hemos visto en este caso a la NFA destruir a un broker por mentir, que dirás, bueno, el crimen a lo mejor no fue tan grave porque pues si hubiera dicho que era un broker con mesa de dinero no hubiera pasado nada, pero mintió, le mintió a una organización de gobierno y ahí fue su error. En sí la operativa no, no tiene gran diferencia de que operes con FXM ahora mismo, en el caso de que tuviera licencia, a operar con cualquier otro broker con mesa de dinero, hubiera sido lo mismo, pero lo negó y mintió a una organización de gobierno y ese fue precisamente el delito. Ahora, sobre el dealing desk, tiene sus ventajas y sus desventajas. De hecho, voy a hacer un video. Ahora que voy a rehacer el video de recomendaciones de broker, voy a hablar también de lo que es el dealing desk. Ahora mismo no quisiera hacer un video muy largo, pero en sí el problema de FXM fue mentir. No es que le robe dinero a la gente, etcétera, sino es que mintió y mintió a alguien importante y eso a la NFA no le gustó. Y la FCA también es estricta y tiene lo suyo, así que veremos qué pasa. Pero bueno, pues básicamente es esto y pues ya está. No hay mucho más que decir al respecto. Esto pasa. A mí me llama la atención cómo uno como trader sobrevive más que un broker. A lo largo de mi carrera como trader he visto caer muchos brokers. Y es curioso, pero pues así pasa. Si te sabes mover, sobrevives a todo. Pero malo cuando abres una cuenta con un broker regulado en una isla ahí abandonada en Oceanía o en unas islas de San Vicente. En fin, esa es la cuestión, que qué garantías tienes de que el gobierno de esa pequeña isla te va a salir a defender. Esa es la cuestión.
Pero bueno, ya en el próximo video que voy a estar subiendo voy a hablar sobre recomendaciones de brokers, tipos de brokers. Va a ser un nuevo video con, de hecho, más contenido. Y bueno, pero sobre lo que refiere a FXM, esto es lo que había que mencionar. De momento, pues solo me resta despedirme de ti. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Hasta la próxima.